Siempre pensé que el miedo más grande de un policía no era enfrentarse a los criminales, sino descubrir que hay cosas en este mundo que ni siquiera las balas pueden detener. Durante 15 años trabajé como agente en la Policía Estatal. Mi nombre es Eduardo Salazar. Tengo 43 años y la mayor parte de mi vida la pasé patrullando carreteras, persiguiendo delincuentes y respondiendo llamadas de emergencia que muchas veces terminaban peor de lo que cualquiera esperaba. Al principio creía firmemente en lo que hacía. Pensaba que mantener el orden y proteger a las personas era suficiente para darle sentido a ese trabajo. Pero con el tiempo uno empieza a ver demasiadas cosas que no aparecen en los informes oficiales. Cadáveres abandonados en caminos rurales, desapariciones que nadie investiga demasiado y lugares donde la gente simplemente aprende a no hacer preguntas. Trabajé muchos años en las carreteras del norte del país, rutas largas donde el desierto se extiende por kilómetros y las estaciones de servicio aparecen cada tanto como pequeños oasis en medio de la nada. Esos caminos tienen una reputación extraña entre los camioneros y los policías. Hay historias que circulan desde hace décadas, relatos de conductores que aseguran haber visto a un charro vestido de negro montando un caballo en medio de la carretera durante la madrugada. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los novatos, historias exageradas que nacen cuando alguien conduce demasiadas horas sin dormir, hasta la noche en que lo vi. Pero antes de llegar a eso hay algo que tengo que explicar. En ese momento mi vida estaba completamente desordenada. Mi matrimonio se había venido abajo después de años de discusiones y ausencias. Pasaba más tiempo en las patrullas que en mi propia casa. Las deudas empezaban a acumularse porque el sueldo de policía nunca alcanza para todo. Y para empeorar las cosas yo había cometido un error que podía costarme la carrera. Un error grave. Había dejado escapar a un hombre durante una persecución. No era un simple ladrón. Era un narcotraficante importante que transportaba droga en un camión modificado. Durante la persecución tomé una decisión equivocada en una intersección y el camión logró perderse entre varias rutas secundarias. Cuando finalmente lo encontramos horas después, el vehículo estaba abandonado y el conductor había desaparecido. Mis superiores estaban furiosos. Esa captura habría sido uno de los golpes más grandes del año contra el cartel que operaba en la región, y yo lo había arruinado. Durante semanas escuché rumores dentro de la estación. Algunos decían que el caso iba a investigarse, otros aseguraban que yo iba a terminar suspendido o incluso expulsado del cuerpo policial. La noche en que todo cambió estaba patrullando solo en una carretera secundaria cerca de la frontera del estado. Era una de esas rutas largas que atraviesan kilómetros de desierto sin ninguna casa alrededor. El cielo estaba completamente oscuro sin luna y el único sonido era el motor de la patrulla avanzando lentamente por el asfalto. Recuerdo que miré el reloj del tablero. Eran las 2:20 de la madrugada. Había pasado casi una hora sin ver otro vehículo. Entonces escuché algo que me hizo fruncir el ceño. Un sonido metálico, rítmico, como si algo estuviera golpeando el pavimento. Reduje la velocidad de la patrulla. El sonido volvió a escucharse. Clac, 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 herraduras. Levanté la mirada hacia la carretera, y ahí lo vi. Un caballo negro caminaba lentamente en medio del carril contrario. Era enorme, con un pelaje tan oscuro que parecía confundirse con la noche misma. Cada vez que levantaba las patas, el sonido de las herraduras resonaba contra el asfalto vacío. Y sobre él estaba sentado un hombre vestido de charro, sombrero ancho, traje completamente negro, botas brillantes que reflejaban débilmente la luz de los faros de mi patrulla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Reduje aún más la velocidad hasta detener el vehículo a unos 20 metros de él. El caballo también se detuvo. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. El silencio del desierto se volvió pesado. Abrí la puerta de la patrulla y bajé lentamente. Buenas noches, dije intentando mantener la voz firme. Esta carretera no es lugar para andar a caballo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Las carreteras son caminos como cualquier otro. Su voz era grave, tranquila, casi demasiado tranquila para la hora y el lugar. Me acerqué un poco más. Necesito que se retire de la vía. El hombre no respondió. En lugar de eso observó la patrulla detrás de mí. Perdiste algo importante hace unas semanas. Sentí que el estómago se me tensaba. No sé de qué habla. El charro levantó ligeramente la mirada hacia mí. El camión.
Mi respiración se detuvo por un segundo. La carga hizo una pequeña pausa. El conductor. Sentí un frío profundo recorrerme la espalda. ¿Quién es usted? El hombre sonrió levemente bajo la sombra del sombrero. Alguien que conoce los caminos. El caballo resopló suavemente. Ese error podría costarte tu carrera. Apreté los dientes. Eso no es asunto suyo. El charro inclinó la cabeza hacia la patrulla. Podría ayudarte a encontrarlo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Encontrar a quién? Al hombre que dejaste escapar. El silencio se volvió incómodo. ¿Cómo? El charro bajó lentamente del caballo. Cuando sus botas tocaron el asfalto sentí algo extraño en el aire, como si el viento del desierto hubiera dejado de soplar. Se acercó unos pasos. Nunca volverás a perder a nadie en estas carreteras. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? El hombre me miró fijamente. Cualquier criminal que cruces en tu camino lo encontrarás. Las palabras quedaron flotando en la oscuridad. Eso suena demasiado conveniente. El charro extendió lentamente su mano enguantada. Hay muchos hombres que escapan de la justicia. Luego señaló la carretera que se perdía en la distancia. Pero ninguno escapará de ti. Sentí una mezcla peligrosa de esperanza y desconfianza. ¿Y qué quiere a cambio? El hombre tardó unos segundos en responder. Luego habló con absoluta calma. Cada vez que encuentres a uno, otro tomará su lugar en el camino. No entendí. ¿Qué significa eso? El charro levantó la mirada hacia el horizonte oscuro. Las carreteras siempre tienen a alguien que recoger. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Debería haber regresado a la patrulla. Debería haber arrestado a ese hombre extraño o simplemente marcharme. Pero en ese momento mi carrera estaba colgando de un hilo. Si lograba capturar al narcotraficante que había escapado, todo podría cambiar. Así que estreché su mano. Estaba helada. El charro volvió a montar el caballo. Antes de irse dijo algo que todavía recuerdo cada vez que conduzco por una carretera vacía de madrugada. Cuando veas a alguien caminando solo en medio del camino, no te detengas a preguntarle quién es. Esa misma semana ocurrió algo que parecía imposible. Durante una patrulla nocturna recibí una llamada sobre un vehículo sospechoso circulando por una ruta secundaria. Cuando llegué al lugar encontré el mismo camión que había escapado semanas antes, abandonado, con el conductor escondido entre los matorrales a unos metros de la carretera. La captura fue rápida. Mis superiores quedaron impresionados. El caso apareció en las noticias. Mi reputación dentro de la policía cambió de inmediato, pero lo que nadie sabía era que desde esa noche algo extraño comenzó a ocurrir cada vez que patrullaba esas carreteras, porque a veces cuando conduzco durante la madrugada veo figuras caminando solas en medio del camino, personas que aparecen de la nada, hombres cubiertos de sangre, mujeres con ropa rasgada, personas que parecen perdidas en medio del desierto. La primera vez que vi a uno pensé que era un accidente, un hombre caminando tambaleándose por la carretera como si estuviera herido. Reduje la velocidad de la patrulla. Recordé las palabras del charro, no te detengas, pero cuando el hombre levantó la cabeza y lo iluminé con los faros, y estaba caminando directamente hacia mi patrulla. Siempre pensé que la gente exageraba cuando hablaba de perderlo todo, porque hasta hace unos años yo era de los que creía que el dinero, los negocios y las decisiones inteligentes podían resolver cualquier problema. Me llamo Ricardo Navarro, tengo 52 años, y durante más de 2 décadas fui dueño de una empresa constructora que llegó a levantar edificios en 3 estados de México. No nací rico, de hecho mi familia era bastante humilde, pero fui de esos hombres obsesivos que se levantan antes del amanecer y se acuestan después de la medianoche, trabajando todos los días hasta que el cuerpo ya no responde. Durante mucho tiempo esa obsesión funcionó. Los contratos llegaban, las obras avanzaban y mi empresa comenzó a crecer hasta que llegué a tener más de 120 trabajadores dependiendo de mí. Recuerdo que hubo una época en la que pensaba que nada podría derrumbar todo lo que había construido, pero el mundo real tiene una forma brutal de demostrarte lo equivocado que estás. Todo empezó a desmoronarse cuando perdí 3 licitaciones importantes casi al mismo tiempo. Proyectos enormes que ya dábamos por seguros terminaron en manos de otras constructoras más grandes, empresas con influencias políticas que podían mover hilos que yo ni siquiera sabía que existían. En cuestión de meses mi empresa pasó de tener trabajo asegurado por años a quedarse con maquinaria detenida y nóminas que no podía pagar. Al principio intenté mantener la calma, pedí préstamos. Vendí algunos equipos y traté de mantener las obras pequeñas que todavía teníamos activas, pero las deudas comenzaron a crecer como una enfermedad. Los bancos empezaron a presionarme, los inversionistas dejaron de confiar y algunos trabajadores comenzaron a renunciar porque temían que la empresa quebrara. Recuerdo perfectamente la noche en la que entendí que estaba perdiendo el control de todo. Estaba en mi oficina solo, revisando los números una y otra vez buscando algún error que justificara el desastre, pero no había ningún error. Simplemente estaba arruinado.
La empresa que había construido durante 20 años estaba a semanas de declararse en quiebra. Tenía empleados con familias que dependían de ese trabajo y proveedores que exigían pagos que ya no podía cubrir. Esa noche salí del edificio cerca de la 1 de la madrugada. La ciudad estaba casi vacía, las luces de las calles reflejándose en los charcos de una lluvia que había comenzado unas horas antes. Mi oficina estaba en una zona industrial al borde de la ciudad, un lugar silencioso a esas horas donde solo se escuchaba el viento moviendo las láminas de los talleres cercanos. Caminé hacia el estacionamiento pensando en cómo le explicaría a todos que el negocio había terminado. Mientras buscaba las llaves de mi camioneta escuché algo que me hizo detenerme. El sonido de un caballo. Al principio pensé que era imposible porque ese tipo de sonido no pertenece a una zona industrial moderna, pero las cerraduras golpeaban el pavimento con un ritmo lento, firme e imposible de confundir. Levanté la mirada y lo vi. El caballo era completamente negro, enorme, con una presencia tan imponente que parecía ocupar demasiado espacio para algo real. Sobre él estaba sentado un hombre vestido de charro, con un traje oscuro que parecía absorber la luz de los postes cercanos. El sombrero cubría casi todo su rostro, pero podía sentir que me estaba mirando directamente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El hombre inclinó ligeramente la cabeza como si me estuviera saludando. No recuerdo haber sentido miedo inmediato. Lo que sentí fue algo más extraño. Una especie de curiosidad mezclada con una sensación muy incómoda de que aquel encuentro no era una coincidencia. «Estás a punto de perderlo todo», dijo con una voz grave que parecía resonar en el aire húmedo de la madrugada. Me quedé quieto. No había forma de que ese desconocido supiera lo que estaba pasando con mi empresa, pero habló con una seguridad absoluta. 3 contratos perdidos, 2 bancos presionando y una nómina que no podrás pagar el próximo mes. Sentí el corazón acelerarse. Intenté preguntarle quién era, pero antes de que pudiera hablar levantó una mano con un gesto tranquilo. No importa quién soy, lo importante es que puedo ayudarte. El caballo resopló y una nube de vapor salió de sus fosas nasales. Los contratos volverán a ti. No solo esos, todos los que quieras. Recuerdo que me reí nerviosamente. Pensé que se trataba de un loco, alguien que había escuchado rumores sobre mi empresa y estaba jugando con mi desesperación. Pero entonces dijo algo que me dejó helado. Mencionó el nombre exacto de la licitación más grande que estaba por abrirse esa semana. Un proyecto millonario que solo 5 empresas en todo el estado sabían que existía. «Ese contrato será tuyo», dijo tranquilamente. Me quedé mirándolo bajo la lluvia. «¿Y qué quiere a cambio?», pregunté. El hombre tardó unos segundos en responder. Luego bajó del caballo con una calma absoluta. Cuando sus botas tocaron el suelo sentí algo extraño en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de repente. Se acercó unos pasos y pude ver mejor su traje negro impecable, los bordados oscuros que brillaban apenas bajo la luz del poste. «Nada complicado», dijo. Luego señaló hacia el edificio de mi empresa. «Solo una pequeña condición cada vez que firmes un contrato importante». Me explicó que cada vez que mi empresa ganara una licitación debía hacer algo específico. En cada nueva obra debía construir un espacio oculto dentro de la estructura, un cuarto pequeño, sin ventanas, sin puertas visibles desde el exterior. Ese espacio debía quedar sellado dentro del edificio antes de terminar la obra. «¿Para qué?», pregunté. El charro sonrió ligeramente. «Eso no es asunto tuyo». Recuerdo que sentí un nudo en el estómago. La idea era absurda, pero en ese momento mi mente estaba atrapada entre la desesperación y la incredulidad. «¿Y si no lo hago?». El hombre levantó lentamente la mirada hacia mí. «Entonces el trato se rompe». Hubo un silencio largo mientras la lluvia seguía cayendo alrededor. Pensé en mi empresa, en mis trabajadores, en los años de esfuerzo que estaban a punto de desaparecer. Finalmente extendí la mano. El charro la estrechó. Su mano estaba tan fría que sentí como si me hubiera tocado un pedazo de hielo. Después volvió a montar el caballo. Antes de irse dijo algo que todavía recuerdo con una claridad horrible. «Cuando escuches golpes dentro de las paredes, no intentes abrirlas». Esa misma semana gané la licitación más grande de los últimos 10 años. Nadie pudo explicar cómo. Los contratos empezaron a llegar uno tras otro. Mi empresa resucitó de una forma tan rápida que incluso mis socios comenzaron a decir que parecía un milagro. Las obras avanzaban, el dinero volvía a circular y los bancos dejaron de presionarme.
Pero cada vez que iniciábamos un proyecto nuevo yo recordaba la condición, y siempre encontraba la forma de cumplirla. Los arquitectos pensaban que se trataba de espacios técnicos para tuberías o ventilación, pero yo sabía perfectamente lo que estaba construyendo. Pequeños cuartos sellados dentro de los edificios, sin ventanas, sin puertas visibles. Durante meses todo funcionó perfectamente, hasta que en una de las obras nuevas, un trabajador comenzó a quejarse de algo extraño. Decía que cuando trabajaba cerca de una de las paredes recién selladas escuchaba golpes desde adentro. Al principio pensé que era una broma o que estaba imaginando cosas, pero una noche mientras revisaba la obra después de que todos se habían ido yo también escuché el sonido, un golpe, luego otro, lento, hueco, como si algo o alguien estuviera tratando de salir desde dentro del concreto. Siempre creí que el dinero tenía algo parecido a un olor. No sé cómo explicarlo bien, pero cuando uno pasa muchos años metido en negocios, inversiones y riesgos financieros, aprende a reconocer ese aroma invisible que aparece cuando una oportunidad grande está cerca. Durante más de 20 años viví persiguiendo ese olor. Me llamo Alejandro Rivas, tengo 47 años y durante mucho tiempo fui lo que muchos llamarían un empresario exitoso. Tenía varias inversiones en transporte, un par de bodegas industriales y algunos contratos de distribución con empresas medianas. No era un multimillonario, pero vivía bien. Tenía casa grande, camionetas nuevas y una vida que desde afuera parecía estable. Pero lo que nadie ve en ese tipo de vida es el riesgo constante. Los negocios funcionan mientras todo se mantiene en movimiento. Una inversión paga otra, un contrato cubre una deuda, y así todo sigue girando. El problema es que cuando una sola pieza falla, todo empieza a derrumbarse. En mi caso esa pieza fue una apuesta, no una apuesta pequeña, una apuesta enorme. Un socio me convenció de invertir en un proyecto de casinos clandestinos que supuestamente iba a generar millones en pocos meses. Me habló de clientes importantes, de protección de gente poderosa y de ganancias rápidas. Yo sabía que no era un negocio limpio, pero en ese momento el dinero parecía demasiado bueno para ignorarlo. Vendí varias propiedades para entrar en ese proyecto. Hipotequé otras. Puse casi todo lo que tenía. 3 meses después el negocio colapsó. Hubo redadas, investigaciones, personas desaparecidas, y el dinero simplemente desapareció. Recuerdo el día exacto en que entendí que estaba completamente arruinado. Estaba sentado en la oficina vacía que todavía llevaba el nombre de mi empresa en la puerta. Las cuentas estaban bloqueadas, los socios habían desaparecido y las deudas comenzaban a llegar una detrás de otra como golpes. Los bancos querían su dinero, los prestamistas también, y algunos de ellos no eran precisamente gente paciente. Durante semanas traté de encontrar alguna salida, vender lo poco que quedaba, negociar plazos, pedir ayuda a viejos contactos. Pero nadie quería acercarse a alguien que estaba tan cerca de hundirse. La noche en que todo cambió salí de esa oficina con la sensación de que mi vida estaba terminada. Eran casi las 2 de la madrugada. Las calles del centro industrial estaban completamente vacías, iluminadas solo por algunos postes de luz que parpadeaban de vez en cuando. Caminé hacia el estacionamiento donde había dejado mi camioneta pensando en lo rápido que todo puede desaparecer. En menos de 6 meses había pasado de tenerlo todo a no tener absolutamente nada. Cuando estaba a punto de abrir la puerta del vehículo escuché algo que me hizo detenerme. Un sonido lento, metálico, rítmico, herraduras. Al principio pensé que era algún tipo de broma o que alguien estaba pasando con un caballo por la calle, pero cuando levanté la mirada lo vi claramente. Un caballo negro, completamente negro. Estaba parado justo al otro lado de la calle bajo la luz amarilla de un poste. Era enorme, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El vapor salía de sus fosas nasales mientras respiraba lentamente, y sobre él estaba sentado un hombre vestido de charro, sombrero ancho, traje negro impecable, botas brillantes. Durante unos segundos ninguno de los dos se movió. Sentí una incomodidad extraña, una sensación difícil de explicar, como si ese hombre hubiera estado esperándome desde mucho antes de que yo llegara. El caballo avanzó unos pasos hacia mí. El sonido de las herraduras resonó en toda la calle vacía. Las deudas pesan más cuando uno está solo, dijo el hombre con una voz grave y tranquila. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Nos conocemos?, pregunté. El hombre inclinó ligeramente la cabeza.
sé lo suficiente. Luego mencionó el nombre del casino clandestino donde había invertido. Después dijo la cantidad exacta de dinero que había perdido. Y finalmente mencionó el nombre de 2 hombres que me habían prestado dinero y que probablemente no aceptarían una simple disculpa como pago. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Quién es usted? El charro no respondió directamente. En lugar de eso observó la camioneta detrás de mí. Aún tienes tiempo para recuperar todo. No pude evitar soltar una pequeña risa amarga. Eso ya no va a pasar. El hombre sonrió levemente. Podría pasar. Hubo un silencio corto mientras el caballo resoplaba suavemente. ¿Y cómo exactamente? El charro bajó lentamente del caballo. Cuando sus botas tocaron el pavimento sentí algo extraño en el aire, como si la temperatura hubiera descendido de repente. Se acercó unos pasos. El juego es una cuestión de suerte. Luego levantó la mirada hacia la ciudad. Y la suerte puede cambiar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quiere decir? El hombre me observó con calma. Nunca volverás a perder una apuesta. Las palabras quedaron flotando en el aire. Durante unos segundos no dije nada. Eso es imposible. El charro negó lentamente. No para mí. Sentí una mezcla peligrosa de incredulidad y esperanza creciendo dentro de mí. ¿Qué quiere a cambio? El hombre tardó unos segundos en responder. Luego habló con absoluta tranquilidad. Cada vez que ganes, alguien más perderá algo más importante que dinero. Fruncí el ceño. Eso ya pasa todos los días en los casinos. El charro sonrió ligeramente. No hablo de dinero. El silencio se volvió incómodo. ¿Entonces de qué? El hombre levantó la mirada hacia mí. De su suerte. No entendí completamente lo que quería decir. Las personas siempre apuestan más de lo que creen. Continuó. Luego extendió su mano enguantada. Tú ganarás. Hizo una pausa. Yo me encargo del resto. Debería haberme alejado. Debería haber subido a mi camioneta y olvidarme de ese encuentro absurdo. Pero en ese momento yo era un hombre desesperado. Un hombre que sabía que si no encontraba una solución pronto, probablemente terminaría muerto por alguna de las deudas que tenía. Así que estreché su mano. Su piel estaba helada. El charro volvió a montar el caballo. Antes de irse dijo algo que todavía recuerdo cada vez que me siento frente a una mesa de apuestas. Cuando veas a alguien mirándote fijamente después de perder, no le devuelvas la mirada. A la semana siguiente entré a un casino por primera vez desde que había perdido todo. Y gané. La primera apuesta. La segunda. La tercera. Ganaba incluso cuando las probabilidades estaban completamente en mi contra. Las cartas caían exactamente como necesitaba. Los números aparecían en la ruleta justo cuando apostaba por ellos. En cuestión de horas había recuperado más dinero del que había perdido en semanas. Pensé que era suerte. Una racha increíble. Pero entonces empecé a notar algo extraño. Cada vez que yo ganaba, alguien cerca de la mesa reaccionaba de una forma extraña. Un hombre que perdió todas sus fichas comenzó a sangrar por la nariz de repente. Otro jugador se desplomó en el suelo diciendo que no podía respirar. Una mujer gritó cuando su marido cayó inconsciente después de perder una apuesta grande. Al principio pensé que eran coincidencias, pero una noche, mientras recogía una enorme pila de fichas después de ganar una mesa completa de póker, escuché algo detrás de mí. Un hombre estaba llorando. Giré lentamente. Era uno de los jugadores que había perdido contra mí. Estaba sentado con la mirada fija en el suelo, respirando con dificultad. Sus manos temblaban, y cuando levantó la cabeza para mirarme, sus ojos estaban completamente negros, como si algo dentro de ellos se hubiera apagado. Fue en ese momento cuando recordé exactamente lo que el charro negro me había advertido. No le devuelvas la mirada, pero ya era demasiado tarde, porque el hombre empezó a levantarse lentamente de su silla, sin dejar de mirarme. Siempre pensé que el verdadero infierno no era un lugar lleno de fuego, sino el momento en que un hombre se da cuenta de que ha perdido la fe en sí mismo. Durante casi 20 años fui sacerdote. Mi nombre es Miguel Álvarez, y durante la mayor parte de mi vida creí que mi propósito era servir a Dios y ayudar a las personas que llegaban a mi iglesia buscando consuelo. No nací en una familia religiosa ni crecí pensando en convertirme en sacerdote, pero cuando era joven pasé por una etapa muy oscura en mi vida. Una de esas épocas donde todo parece perder sentido. Fue en esos años cuando la fe apareció como una especie de salvación. Entré al seminario convencido de que había encontrado algo verdadero, algo que podía darle dirección a mi vida. Durante años trabajé en pequeñas parroquias, escuchando confesiones, ayudando a familias pobres, celebrando misas en comunidades donde muchas veces yo era la única persona que intentaba mantener viva la esperanza. Durante mucho tiempo creí que estaba haciendo lo correcto, pero con los años las cosas empezaron a cambiar. La iglesia donde terminé trabajando estaba en las afueras de la ciudad, un templo antiguo que alguna vez había sido importante para la comunidad, pero que con el paso del tiempo fue quedando casi abandonado. Las familias jóvenes dejaron de asistir.
Los donativos se volvieron cada vez más escasos y la parroquia comenzó a vaciarse lentamente. Había domingos en los que apenas 10 personas asistían a misa. A veces celebraba la Eucaristía mirando bancas vacías, escuchando el eco de mi propia voz en las paredes del templo. Al principio pensé que era solo una etapa difícil, algo que podía solucionarse con paciencia y dedicación. Intenté organizar actividades, visitar casas, invitar a las personas del barrio a regresar a la iglesia, pero nada funcionaba. La gente parecía haber perdido interés en la fe. El obispado comenzó a preocuparse. Recibí varias cartas pidiéndome informes sobre la situación de la parroquia. Me hablaban de reorganizaciones, de posibles cierres, de fusionar iglesias pequeñas con otras más grandes. La palabra cerrar comenzó a aparecer cada vez más en esas cartas. Cerrar la iglesia. Cerrar el lugar donde había dedicado tantos años de mi vida. Recuerdo la noche en la que entendí que probablemente no podría salvarla. Estaba sentado solo dentro del templo, mirando el altar iluminado apenas por algunas velas. El lugar estaba completamente vacío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el viento moviendo las ramas de los árboles afuera. Sentí una desesperación que nunca había sentido antes, porque por primera vez desde que me había convertido en sacerdote empecé a preguntarme si todo aquello había sido inútil. Esa noche salí del templo cerca de la medianoche. El aire estaba frío y la calle estaba desierta. Caminé lentamente por el pequeño patio de la iglesia intentando ordenar mis pensamientos. Entonces escuché algo. Un sonido que no pertenecía a ese lugar. El golpe de una cerradura sobre el suelo. Levanté la mirada hacia la entrada del patio y lo vi. Un caballo negro estaba detenido frente al portón de la iglesia. Era enorme, más grande que cualquier caballo que hubiera visto antes, con un pelaje oscuro que parecía tragarse la luz de los faroles de la calle. Su respiración salía en pequeñas nubes de vapor mientras permanecía completamente quieto. Sobre él estaba sentado un hombre vestido de charro. Todo en él era negro. El sombrero ancho ocultaba parte de su rostro. El traje oscuro parecía nuevo y las botas brillaban débilmente bajo la luz amarilla del farol. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El caballo avanzó lentamente hacia el patio de la iglesia. El sonido de la cerradura resonó contra las piedras del suelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Tu iglesia está muriendo», dijo el hombre con una voz grave y tranquila. No pregunté cómo lo sabía. Algo dentro de mí ya lo intuía. «La fe de la gente se está apagando», continuó. Tragué saliva. «Las cosas cambian», respondí intentando mantener la calma. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Podría cambiar otra vez». Hubo un silencio breve mientras el caballo resoplaba suavemente. «¿Quién es usted?», pregunté finalmente. El hombre no respondió directamente. En lugar de eso miró hacia el templo. Ese lugar solía estar lleno. Sus palabras hicieron eco en mi mente. «Hace muchos años», dije. El charro volvió a mirarme. Podría volver a estarlo. Sentí una mezcla de esperanza y desconfianza creciendo dentro de mí. ¿Qué quiere decir? El hombre bajó lentamente del caballo. Cuando sus botas tocaron el suelo sentí algo extraño en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Se acercó unos pasos. «La gente volverá a creer». Luego señaló las puertas de la iglesia. «Tu templo estará lleno todos los días». «Eso no depende de mí», dije. El hombre sonrió levemente. «Podría depender». Sus palabras me inquietaron profundamente. «¿Y qué quiere a cambio?». El charro tardó unos segundos en responder. Luego habló con una calma absoluta. «Nada complicado», señaló el interior del templo. «Solo una pequeña condición cada vez que alguien venga a confesarse contigo». Sentí que algo dentro de mi pecho se tensaba. «¿Qué condición?». El hombre me miró fijamente. «Cada confesión debe tener un propósito». No entendí. «Eso ya lo tiene». El charro negó lentamente con la cabeza. «No como yo digo». Se acercó un poco más. «Cada vez que alguien confiese un pecado, tú debes elegir cuál merece pagar primero». Sentí que la sangre se me helaba. «Eso no tiene sentido». El hombre levantó ligeramente la mirada hacia la cruz que estaba sobre la iglesia. «La fe necesita sacrificios». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Yo no hago daño a las personas». El charro extendió su mano enguantada. «Tú solo escuchas». Hizo una pausa. «Yo me encargo del resto». Debería haberme negado. Debería haber entrado al templo, cerrar las puertas y olvidar aquella conversación absurda. Pero en ese momento lo único que podía ver era la imagen de la iglesia llena otra vez, de las bancas ocupadas, de la gente regresando a buscar consuelo, así que tomé su mano. Estaba helada. El charro volvió a montar el caballo. Antes de irse dijo algo que todavía recuerdo cada vez que entro al confesionario. «Cuando escuches que alguien sigue respirando dentro después de terminar la confesión, no abras la puerta». Durante las semanas siguientes algo increíble comenzó a ocurrir. Las personas empezaron a regresar. Primero fueron unas pocas,
luego más. En menos de un mes la iglesia comenzó a llenarse otra vez. Personas de barrios cercanos llegaban diciendo que sentían la necesidad de confesarse, como si algo dentro de ellos los empujara a venir al templo. Las misas volvieron a estar llenas, las donaciones aumentaron. El obispado comenzó a felicitarme por haber revitalizado la parroquia. Todo parecía un milagro, pero la primera vez que escuché algo extraño dentro del confesionario fue una noche de viernes, cuando la iglesia ya estaba vacía y solo quedaba una última persona esperando para confesarse. Era un hombre que no conocía. Entró al confesionario sin decir mucho. Durante casi 20 minutos me habló de cosas terribles que había hecho, robos, mentiras, daño a su propia familia. Cuando terminó guardé silencio unos segundos. Entonces recordé las palabras del charro. Debes elegir cuál merece pagar primero. Sentí un peso horrible en el pecho. Finalmente le di la absolución. El hombre salió del confesionario. Escuché sus pasos alejándose por la iglesia. Pero unos segundos después escuché algo más. Un sonido muy leve, una respiración, lenta, pesada, que todavía venía desde el otro lado del confesionario. Como si alguien más todavía estuviera sentado ahí. No sé exactamente en qué momento mi vida empezó a torcerse, pero si soy completamente honesto, creo que todo comenzó mucho antes de que apareciera ese hombre vestido de negro, mucho antes de verlo en el estacionamiento de mi restaurante, mucho antes de escuchar el sonido de su caballo sobre el asfalto mojado a las 2 de la madrugada. Mi nombre es Ernesto Beltrán, tengo 41 años, y durante casi 15 años fui dueño de un pequeño restaurante familiar en Guadalajara. No era un lugar famoso ni elegante, pero era mío. Lo levanté con mis propias manos, con préstamos que tardé años en pagar y con jornadas tan largas que a veces ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que dormí 8 horas seguidas. Siempre pensé que el esfuerzo eventualmente rendiría frutos, que algún día la gente hablaría de mi comida, que el lugar estaría lleno y que las cuentas dejarían de perseguirme como si fueran sombras pegadas a mis talones. Pero la realidad fue otra, porque durante años lo único que vi fueron mesas vacías, cuentas atrasadas y empleados que renunciaban porque simplemente no podía pagarles lo suficiente. Al principio pensé que era mala suerte. Luego creí que era culpa mía, que tal vez mi comida no era tan buena como yo imaginaba o que había elegido mal la ubicación. Pero después de un tiempo comencé a sentir algo más oscuro, una sensación constante de que el negocio estaba condenado desde el principio. Cada mes era peor que el anterior, y aunque intentaba mantener una sonrisa frente a los clientes, por dentro ya estaba completamente quebrado. Llegó un momento en el que debía más dinero del que podría pagar en 5 años. El banco estaba a punto de quitarme el local y mis proveedores dejaron de fiarme ingredientes. Recuerdo muy bien la noche en la que todo cambió, porque esa noche cerré el restaurante a las 11:30 y solo habían entrado 3 mesas en todo el día. Cuando apagué las luces y me quedé solo en la cocina sentí algo parecido a la derrota absoluta, como si todos esos años de esfuerzo hubieran sido inútiles. Me quedé sentado un buen rato frente a una de las mesas, mirando el mantel manchado y las sillas vacías, pensando en lo que iba a decirle al banco al día siguiente cuando me pidieran el pago que claramente no tenía. Afuera estaba lloviendo, una lluvia pesada que golpeaba el techo metálico del estacionamiento y hacía eco en el silencio del lugar. Recuerdo que suspiré. Tomé las llaves y salí por la puerta trasera con la intención de irme a casa, pero en cuanto crucé el estacionamiento algo me hizo detenerme. Había un caballo, no sé cómo explicarlo bien, porque el estacionamiento estaba casi a oscuras y la lluvia caía fuerte, pero ese caballo estaba ahí, quieto, como si hubiera estado esperando todo ese tiempo. Era completamente negro, tan oscuro que parecía absorber la poca luz del lugar. Su respiración era pesada y cada vez que exhalaba salía vapor por sus fosas nasales. Al principio pensé que era alguna especie de broma o que alguien del barrio lo había dejado ahí, pero entonces vi al hombre que estaba montado sobre él. Vestía completamente de negro, sombrero ancho, traje de charro impecable, botas brillantes. No se movía, solo estaba ahí mirándome. Sentí un escalofrío tan fuerte que por un momento pensé en regresar al restaurante y encerrarme, pero algo en la forma en que ese hombre inclinó ligeramente la cabeza me hizo quedarme quieto. Tu negocio huele a desesperación, dijo con una voz tranquila, grave, como si llevara horas observándome. No recuerdo haberle contado nada de mi situación, pero él habló como si supiera cada detalle de mi vida. Me dijo cuánto debía al banco. Mencionó el nombre de 2 proveedores que me habían cortado el crédito y hasta supo la fecha exacta en la que el banco planeaba quedarse con el local. Sentí el estómago helarse. Intenté preguntarle quién era, pero él solo sonrió ligeramente bajo la sombra del sombrero.
Digamos que soy alguien que ayuda a quienes están dispuestos a pagar el precio correcto. Cuando dijo eso, el caballo golpeó el suelo con la herradura y el sonido resonó en todo el estacionamiento. Luego me habló del trato. Me dijo que mi restaurante jamás volvería a estar vacío, que cada noche estaría lleno de clientes, que la gente hablaría del lugar en toda la ciudad y que el dinero empezaría a llegar de una forma que ni yo mismo podría explicar. Dijo que todo lo que había soñado para ese negocio se volvería realidad, pero también dijo que cada trato tiene condiciones. La condición parecía absurda al principio, ridículamente simple. Todos los lunes por la noche debía preparar una mesa especial, una mesa para él. La mesa debía tener comida recién hecha, una botella abierta y 2 copas. Nadie podía sentarse ahí, nadie podía tocar esa comida hasta que el reloj marcara las 3 de la madrugada. Le pregunté qué pasaría si alguien lo hacía. El hombre no respondió de inmediato, solo miró hacia el restaurante y luego volvió a mirarme a mí. Entonces yo cobraré mi parte de otra manera. Recuerdo que me reí nerviosamente porque en ese momento todo parecía una locura, una especie de alucinación causada por el estrés y las deudas. Pero cuando volví a mirar el caballo y vi sus ojos reflejando la luz de un farol, sentí algo que no puedo describir bien. Una certeza horrible de que aquel hombre hablaba completamente en serio. No firmamos nada, no hubo papeles. Solo extendió su mano enguantada y yo, como un idiota desesperado, la estreché. Su mano estaba helada. Después de eso, el caballo giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida del estacionamiento, y juro por lo que sea que cuando cruzó la calle ya no se escuchaban las herraduras golpeando el suelo. Esa noche casi no dormí, convencido de que todo había sido producto de mi imaginación, pero a la mañana siguiente ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. A las 11 de la mañana el restaurante estaba lleno, completamente lleno. Pensé que era coincidencia, algún evento cercano o algo así, pero al día siguiente pasó lo mismo y al otro día también. En menos de una semana tenía fila de gente esperando mesa fuera del local. Influencers comenzaron a subir videos hablando del lugar. Turistas preguntaban por el restaurante y hasta un programa local vino a grabar una reseña. El dinero empezó a entrar como nunca antes. Pagué deudas, contraté más personal, amplié la cocina. Todo parecía perfecto. Durante casi un mes entero olvidé por completo aquella noche en el estacionamiento. Hasta que llegó el primer lunes. Ese día, mientras el restaurante estaba lleno como siempre, recordé de repente la mesa. Sentí un nudo extraño en el estómago mientras preparaba un platillo especial y lo llevaba a la mesa del fondo, la única que estaba completamente vacía en medio del ruido de los clientes. La botella de tequila quedó abierta, las 2 copas servidas. Nadie se sentó ahí durante toda la noche. Pero cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando ya estábamos cerrando, uno de los meseros se acercó pálido y me preguntó algo que todavía me da escalofríos. Me dijo que juraba haber visto a alguien sentado en esa mesa hace unos minutos. Le dije que estaba imaginando cosas, que nadie había entrado. Sin embargo, cuando me acerqué a recoger los platos, noté algo que me hizo sentir un frío horrible recorriéndome la espalda. Una de las copas estaba vacía, y la otra tenía una marca húmeda en el borde como si alguien hubiera estado bebiendo ahí. A partir de ese día comenzaron a pasar cosas raras en el restaurante. Al principio eran detalles pequeños que intenté ignorar, pero con el paso de las semanas se volvieron imposibles de explicar. Clientes que decían haber visto a un hombre vestido de negro sentado en la mesa del fondo cuando el lugar estaba cerrando, sombras moviéndose cerca de la cocina cuando ya no quedaba nadie trabajando, y una sensación constante de que alguien me observaba desde algún rincón del restaurante. Pero lo peor empezó el segundo lunes, porque esa noche olvidé preparar la mesa a tiempo. Estábamos demasiado ocupados, había más clientes de lo normal y la cocina estaba desbordada de pedidos. Cuando finalmente recordé la mesa ya eran casi las 12 y corrí a prepararla lo más rápido posible, intentando convencerme de que no pasaría nada por haberme retrasado un poco. Sin embargo, esa madrugada, mientras limpiábamos la cocina, escuchamos un golpe seco dentro del congelador industrial. Uno de los cocineros pensó que algo se había caído y fue a revisar. Lo que encontramos ahí dentro todavía aparece en mis pesadillas, porque el cuerpo de Luis estaba tirado entre las cajas de carne congelada, con la espalda doblada en un ángulo imposible, los dedos de las manos desgarrados como si hubiera intentado arañar el metal desde adentro, y la expresión de su rostro era algo que nunca voy a olvidar, una mezcla de terror absoluto y dolor que parecía haberse quedado congelada junto con él. La puerta del congelador solo podía abrirse desde afuera, y lo más extraño de todo era que nadie recordaba haberlo visto entrar ahí. La respiración seguía escuchándose del otro lado del confesionario, lenta, pesada, como si alguien estuviera tratando de controlar el aire dentro de sus pulmones.
Durante unos segundos me quedé completamente inmóvil, con las manos apoyadas sobre la madera vieja del confesionario, sintiendo cómo el corazón comenzaba a latirme con una fuerza incómoda dentro del pecho. El hombre que había confesado sus pecados ya se había ido. Yo mismo había escuchado sus pasos alejándose por la nave de la iglesia y la puerta principal cerrándose detrás de él. El templo estaba vacío, yo estaba solo, pero esa respiración seguía ahí. Y en ese momento recordé con una claridad horrible las palabras que aquel charro me había dicho la noche en que apareció frente a la iglesia. Cuando escuches que alguien sigue respirando dentro después de terminar la confesión, no abras la puerta. Intenté obedecer. Intenté quedarme quieto, ignorar ese sonido y salir del confesionario por mi lado para irme a la sacristía. Pero algo dentro de mí empezó a llenarse de una inquietud insoportable. No era solo curiosidad, era una sensación más profunda, como si algo me estuviera empujando a mirar, a confirmar que realmente había alguien ahí. La respiración se hizo un poco más fuerte, un jadeo húmedo, casi como si la persona estuviera herida. «Hola», dije en voz baja. No hubo respuesta, solo la respiración. Tragué saliva, y finalmente hice lo que no debía hacer. Abrí la pequeña puerta del confesionario. El espacio del otro lado estaba oscuro, iluminado apenas por una luz tenue que entraba desde las velas del altar. Durante un segundo no vi nada, solo el asiento vacío de madera frente a mí. Entonces noté algo en el suelo, sangre, una mancha oscura que se extendía lentamente sobre las tablas del confesionario. Mi respiración se detuvo, me incliné un poco hacia adelante para ver mejor, y fue entonces cuando lo vi. El hombre que había estado confesándose estaba tirado en el suelo, doblado en una posición imposible entre la pared y el asiento. Sus ojos estaban abiertos, completamente abiertos, mirando hacia arriba con una expresión de terror absoluto. La camisa estaba empapada de sangre y el pecho tenía una herida profunda que parecía haber sido abierta desde adentro. Retrocedí de inmediato, golpeándome contra la pared del confesionario. No entendía lo que estaba viendo. Yo había escuchado al hombre salir, había escuchado la puerta de la iglesia cerrarse, pero su cuerpo estaba ahí, dentro del confesionario. Sentí que las piernas me temblaban mientras salía al pasillo del templo. El silencio de la iglesia era absoluto. Las velas del altar parpadeaban suavemente y las sombras de las columnas se movían sobre las paredes antiguas. Durante un momento pensé que estaba perdiendo la cordura, pero entonces escuché algo detrás de mí. Un paso, lento, pesado. Giré lentamente. Al fondo del templo, entre las bancas vacías, estaba él, el charro negro, de pie bajo la luz débil de las velas. El sombrero proyectaba una sombra sobre su rostro, pero podía sentir claramente que me estaba observando. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. «Cumpliste tu parte», dijo con calma. Señaló el confesionario. «Elegiste». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «Yo no elegí nada», susurré. El charro inclinó ligeramente la cabeza. «Lo hiciste cuando escuchaste sus pecados». Miré hacia el confesionario nuevamente. «Yo no lo maté». El hombre dio un paso lento entre las bancas. Las botas resonaron suavemente contra el piso de piedra de la iglesia. «No», dijo con tranquilidad, «pero alguien tenía que pagar primero». Un frío terrible comenzó a recorrerme el cuerpo. «Esto está mal». El charro levantó la mirada hacia el altar. «La fe siempre ha tenido precio». Después de esa noche las confesiones aumentaron todavía más. La gente llegaba en cantidades que nunca había visto antes. Hombres, mujeres, jóvenes, incluso ancianos que no habían pisado una iglesia en años comenzaron a aparecer todos los días pidiendo hablar conmigo. Algunos venían con pecados pequeños, mentiras, discusiones familiares, errores comunes. Otros llegaban cargando cosas mucho más oscuras. Y cada vez que alguien terminaba de confesarse, algo ocurría. A veces escuchaba un golpe seco dentro del confesionario después de que se marchaban. Otras veces encontraba manchas de sangre en el suelo cuando regresaba a revisar. Hubo noches en las que escuché gritos ahogados detrás de la pared del confesionario, como si alguien estuviera tratando de salir desde un lugar que no existía. Intenté detenerlo. Intenté cerrar el confesionario durante algunas semanas, pero cuando lo hice comenzaron a ocurrir cosas horribles en la comunidad. Un niño murió en un accidente. Una mujer apareció degollada en su casa. Un anciano fue encontrado muerto frente a la iglesia. Y siempre en algún lugar cercano, aparecía el charro negro observando en silencio. Entendí entonces que el trato no podía romperse, así que volví a escuchar confesiones, una tras otra. La iglesia siguió llenándose. La gente hablaba de milagros. Decían que aquel templo tenía algo especial, que quien se confesaba ahí sentía una paz inmediata, pero nadie sabía lo que ocurría después de que se marchaban, porque cada noche cuando el último feligrés se iba y el templo quedaba vacío,
Yo regresaba al confesionario y siempre encontraba algo nuevo, a veces un cuerpo, a veces solo sangre, a veces marcas de uñas en la madera, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Pero lo peor ocurre algunas madrugadas, cuando estoy cerrando la iglesia y las velas ya casi se han consumido, porque entonces escucho algo desde dentro del confesionario. Respiraciones, muchas respiraciones, lentas, pesadas, como si todos los que han pagado por los pecados de otros todavía siguieran atrapados ahí dentro. Y algunas noches, cuando el sonido se vuelve demasiado fuerte, el charro negro aparece sentado en una de las bancas del templo observándome en silencio, esperando, como si supiera que tarde o temprano llegará el día en que alguien entre al confesionario, escuche mis propios pecados, y finalmente sea yo quien tenga que quedarse respirando en la oscuridad del otro lado de la puerta. Hay algo que debo admitir antes de contar lo que me pasó. Algo que durante mucho tiempo me negué a decir en voz alta porque suena como la confesión de un loco. Yo era médico. Durante 15 años trabajé en un hospital público en Monterrey y siempre me consideré un hombre racional, alguien que confiaba en la ciencia, en los diagnósticos claros, en las explicaciones que podían demostrarse con estudios y análisis. Nunca creí en supersticiones, ni en maldiciones, ni en historias sobre figuras oscuras que hacen pactos con personas desesperadas. De hecho, si alguien me hubiera contado lo que voy a contar ahora hace unos años, probablemente me habría reído en su cara y le habría dicho que necesitaba ayuda psicológica. Pero las cosas cambian cuando uno comienza a vivir situaciones que no tienen explicación médica, cuando empiezas a ver morir personas de formas que no deberían ser posibles, y sobre todo cuando empiezas a darte cuenta de que esas muertes tienen algo que ver contigo. Me llamo Daniel Cárdenas, tengo 45 años, y durante mucho tiempo fui considerado uno de los cirujanos más prometedores del hospital donde trabajaba. Mi especialidad era la cirugía de urgencias, accidentes, heridas graves, casos que llegaban al hospital con minutos de diferencia entre la vida y la muerte. Durante años esa presión no me afectó demasiado. Me gustaba pensar que estaba salvando vidas, que cada cirugía exitosa compensaba las noches sin dormir y el estrés constante. Pero con el tiempo comencé a notar algo que al principio parecía simple mala suerte. Mis pacientes empezaron a morir. No todos, claro, pero sí más de los que deberían. Personas que llegaban con posibilidades de sobrevivir terminaban muriendo en la mesa de operaciones por complicaciones inexplicables. Hemorragias que no lograba controlar, órganos que fallaban de repente, infecciones que aparecían en cuestión de horas. Al principio pensé que era parte del trabajo, que incluso los mejores médicos pierden pacientes. Pero cuando esas muertes comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia, la dirección del hospital empezó a investigar mis procedimientos. Recuerdo la primera reunión con el comité médico. Había 5 doctores sentados frente a mí revisando expedientes mientras yo intentaba explicar cada caso. Ninguno podía encontrar un error claro en mis operaciones, pero los números eran demasiado altos. Las estadísticas no mentían. Algo estaba pasando en mi quirófano. Durante los meses siguientes mi reputación comenzó a derrumbarse lentamente. Algunos colegas dejaron de saludarme, otros murmuraban cuando yo pasaba por los pasillos. Incluso algunos pacientes empezaron a pedir que otro cirujano los atendiera cuando escuchaban mi nombre. Aquello me estaba destruyendo por dentro. Yo sabía que no estaba cometiendo errores. Sabía que estaba haciendo todo exactamente como debía hacerse, pero aún así la muerte parecía seguirme como una sombra. La noche en la que todo cambió fue una de las peores guardias de mi vida. Habían llegado 3 pacientes graves en menos de una hora. Un accidente automovilístico, un hombre con múltiples heridas de bala y una mujer con hemorragia interna. Operé durante casi 5 horas seguidas intentando salvarlos, pero cuando finalmente salí del quirófano los 3 habían muerto. 3 pacientes en una sola noche. Recuerdo que me quité los guantes manchados de sangre y los tiré al bote con una frustración que me hacía temblar las manos. Caminé por el pasillo del hospital sintiendo el peso de todas esas miradas silenciosas de los otros médicos. Nadie dijo nada, pero todos sabían lo que estaba pasando. Salí del hospital cerca de las 2 de la madrugada. La ciudad estaba casi vacía, con ese silencio extraño que tienen las calles cuando la mayoría de las personas están dormidas. Caminé hacia el estacionamiento del personal médico con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Sabía que si las cosas seguían así pronto perdería mi licencia médica. 15 años de carrera estaban a punto de desaparecer. Mientras buscaba las llaves de mi coche escuché algo que me hizo detenerme. Un sonido que no pertenecía a ese lugar.
el golpe lento de una cerradura sobre el pavimento. Al principio pensé que era algún tipo de ilusión causada por el cansancio, pero el sonido volvió a repetirse más claro esta vez. Levanté la mirada hacia la entrada del estacionamiento y lo vi. Un caballo negro. No era un caballo cualquiera, era enorme, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz amarillenta de los postes del hospital. Su respiración salía en pequeñas nubes de vapor que se mezclaban con el aire frío de la madrugada, y sobre él estaba sentado un hombre vestido completamente de negro, sombrero ancho, traje de charro impecable, botas brillantes que reflejaban apenas la luz de las farolas. El hombre estaba mirándome directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me decía que ese encuentro no era casualidad. El caballo avanzó unos pasos hacia mí, lento, con un sonido pesado de herraduras que resonaba en todo el estacionamiento vacío. «Tienes talento para salvar vidas», dijo el hombre con una voz grave y tranquila. Me quedé inmóvil. «Pero últimamente no te está funcionando muy bien». Sentí que el corazón se me aceleraba. No tenía forma de saber lo que estaba pasando en el hospital, pero hablaba como si hubiera estado observando cada cirugía. «¿Quién es usted?», pregunté. El hombre no respondió directamente. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza hacia el edificio del hospital. «Ese lugar está lleno de personas que no quieren morir». Luego volvió a mirarme. «Y tú podrías salvarlas a todas». La idea me hizo fruncir el ceño. «Eso no depende solo de mí». El hombre sonrió levemente. «Podría depender». Hubo un silencio incómodo mientras el caballo resoplaba suavemente. «¿Qué quiere decir?». El charro tardó unos segundos en responder. Luego bajó del caballo con un movimiento tranquilo. Cuando sus botas tocaron el suelo sentí algo extraño en el aire, como si la temperatura hubiera bajado de repente. «Puedo darte algo que ningún médico tiene». Se acercó unos pasos más. «Ninguno de tus pacientes volverá a morir en tu mesa de operaciones». Las palabras se quedaron flotando en el aire. Sentí un nudo en el estómago. «Eso es imposible». El hombre negó lentamente con la cabeza. «No para mí». Intenté reír pensando que estaba frente a algún tipo de loco, pero entonces dijo algo que me dejó completamente helado. Mencionó el nombre de los 3 pacientes que habían muerto esa noche, uno por uno, con detalles que solo alguien que hubiera estado dentro del quirófano podría conocer. Sentí que la garganta se me cerraba. «¿Qué quiere a cambio?». El charro me observó en silencio durante unos segundos. Luego señaló la entrada del hospital. «Cada vez que salves una vida, otra deberá ocupar su lugar». No entendí lo que quería decir. «¿A qué se refiere?». El hombre levantó ligeramente la mirada hacia el edificio oscuro. «Hay muchos pacientes ahí dentro». Luego volvió a mirarme. «Algunos se irán caminando, otros, no tanto». Sentí un frío profundo recorriéndome el pecho. «Eso no tiene sentido». El charro extendió su mano enguantada. «Tú decides quién vive». Hizo una pausa. «Yo me encargo del resto». No recuerdo exactamente por qué acepté. Tal vez fue el cansancio, la desesperación o el miedo de perder todo por lo que había trabajado durante años. Tal vez fue la forma en que ese hombre hablaba, como si supiera que tarde o temprano iba a tomar su mano. Pero lo hice. Apreté su mano helada bajo la luz del estacionamiento vacío. El charro volvió a montar su caballo. Antes de irse dijo algo que todavía recuerdo cada vez que entro a un quirófano. «Cuando escuches pasos en los pasillos del hospital a las 3 de la madrugada, no salgas a ver quién es». Esa misma semana ocurrió algo que parecía un milagro. Mi siguiente cirugía fue un éxito absoluto. Luego otra, y otra más. Pacientes que llegaban prácticamente muertos comenzaban a recuperarse después de pasar por mi quirófano. Hemorragias imposibles se detenían. Órganos dañados volvían a funcionar. Infecciones desaparecían sin explicación. En pocos meses mi reputación cambió por completo. Los mismos médicos que antes dudaban de mí comenzaron a llamarme cuando tenían casos que nadie más podía resolver. La gente empezó a decir que yo tenía un don, que mis manos salvaban vidas. Pero con el tiempo comencé a notar algo que me hizo sentir un miedo que nunca había experimentado antes. Porque cada vez que un paciente sobrevivía a una cirugía imposible, esa misma noche alguien más en el hospital moría de forma inexplicable. Al principio intenté ignorarlo, pero una madrugada, mientras caminaba por el pasillo después de terminar una operación particularmente difícil, escuché algo que me hizo detenerme. Pasos, lentos, pesados, avanzando por el pasillo oscuro del hospital, y recordé exactamente lo que el charro negro me había dicho aquella noche en el estacionamiento. «No salgas a ver quién es». Pero el sonido seguía acercándose. Pasos, pasos, hasta que finalmente se detuvo justo frente a la puerta del quirófano donde yo estaba. El sonido de los pasos se detuvo justo frente a la puerta del quirófano, y durante unos segundos todo quedó en silencio. Un silencio tan pesado que podía escuchar mi propia respiración dentro de la mascarilla quirúrgica. Me quedé completamente inmóvil, recordando cada palabra que aquel hombre me había dicho la noche en que lo conocí. «Cuando escuches pasos en los pasillos del hospital a las 3 de la madrugada,
no salgas a ver quién es. Durante unos momentos intenté convencerme de obedecer esa advertencia, de quedarme dentro del quirófano hasta que el sonido desapareciera, pero la curiosidad y el miedo comenzaron a mezclarse dentro de mi cabeza de una forma imposible de controlar. El hospital a esa hora siempre estaba casi vacío. Los pacientes dormían, los médicos descansaban en la sala de guardia y los pasillos quedaban iluminados solo por esas luces frías que nunca terminan de apagar la sensación de abandono. Los pasos no continuaron, no se alejaron, solo estaban ahí, al otro lado de la puerta. Sentí un nudo en el estómago mientras caminaba lentamente hacia la entrada. Me repetía que seguramente era un enfermero, un guardia de seguridad o alguien que se había detenido a revisar algo en el pasillo, pero en el fondo sabía que aquello no era normal. Cuando puse la mano sobre la manija sentí que estaba helada, como si alguien hubiera estado sosteniéndola desde afuera durante mucho tiempo. Abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo estaba vacío, no había nadie. Miré hacia la derecha y luego hacia la izquierda, esperando ver a alguien alejándose, pero el corredor estaba completamente desierto. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre mi cabeza y el aire olía a desinfectante como siempre. Por un momento pensé que todo había sido producto del cansancio, de las horas sin dormir y del estrés acumulado de tantas cirugías. Entonces escuché algo detrás de mí, un susurro. Giré lentamente. Dentro del quirófano no había nadie. Las camillas estaban limpias, las bandejas de instrumentos organizadas, las luces apagadas. Sin embargo, el susurro volvió a escucharse, esta vez más claro, como si alguien estuviera intentando hablar con una garganta llena de sangre. Me acerqué un poco más al centro del quirófano. «Hola», dije en voz baja. Nadie respondió, pero entonces escuché algo que me heló la sangre, un goteo, lento, constante. Giré la cabeza hacia la mesa de operaciones. Había sangre. Al principio pensé que se trataba de restos de la cirugía que acabábamos de terminar, pero cuando me acerqué vi algo imposible. La sangre estaba apareciendo desde debajo de la mesa, formando una pequeña línea que corría lentamente por el suelo blanco del quirófano. Sentí como el corazón comenzaba a latirme con fuerza. Me agaché y lo vi. Había una mano saliendo de debajo de la mesa de operaciones, una mano humana. La piel estaba pálida, casi gris, con las uñas negras como si hubieran estado enterradas durante días. Los dedos se movían lentamente, arrastrándose sobre el piso mientras la sangre continuaba cayendo desde algún lugar que no podía ver. Retrocedí de inmediato. La mano desapareció de golpe debajo de la mesa. Durante unos segundos me quedé paralizado mirando ese lugar, intentando entender lo que acababa de ver. Entonces escuché el sonido de las ruedas de una camilla moviéndose en el pasillo. Salí del quirófano. El corredor seguía vacío, pero el sonido continuaba avanzando lentamente hacia mí, como si alguien empujara una camilla invisible por el hospital. Las ruedas chirriaban contra el suelo, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Sentí un miedo profundo recorrerme el cuerpo cuando recordé la condición del trato. Cada vida salvada debía ser reemplazada por otra, y en ese momento entendí algo que me dejó completamente helado. Aquellas muertes que estaban ocurriendo en el hospital no eran accidentes, eran pagos por cada paciente que yo había salvado. El sonido de la camilla se detuvo justo frente a mí. No había nada visible, pero el olor apareció primero. Un olor horrible, metálico, espeso, el mismo olor que se queda en el aire cuando una sala de urgencias se llena de sangre. El suelo comenzó a mancharse. Una línea roja apareció lentamente frente a mis pies, como si algo invisible estuviera sangrando sobre las baldosas del hospital. Retrocedí un paso. Entonces escuché la voz. Una voz grave, tranquila, demasiado familiar. «Buen trabajo esta noche, doctor». Giré la cabeza. Al final del pasillo estaba él, el charro negro, de pie bajo la luz blanca del hospital, con el sombrero cubriendo parte de su rostro y las botas negras brillando sobre el suelo limpio. No parecía fuera de lugar. Eso fue lo más aterrador. Parecía simplemente otro visitante nocturno. 3 vidas salvadas, dijo con calma. Luego señaló el suelo. 3 pagos. Miré nuevamente la sangre extendiéndose lentamente por el pasillo. «Yo no pedí esto», susurré. El charro inclinó ligeramente la cabeza. «Pero lo aceptaste». Sentí una mezcla horrible de culpa y terror creciendo dentro de mi pecho. «Esto es asesinato». El hombre negó suavemente. «Esto es equilibrio». Hubo un silencio largo.
¿Quién muere?, pregunté con la voz temblando. El charro levantó ligeramente la mirada hacia las habitaciones del hospital, los que están más cerca. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, porque en ese momento escuché algo más. Gritos, primero uno, luego otro. Alarmas médicas comenzaron a sonar en diferentes habitaciones del hospital al mismo tiempo. Enfermeros salían corriendo de los cuartos mientras los monitores cardíacos emitían esos pitidos largos que significan que un corazón ha dejado de latir. 3 habitaciones, 3 pacientes, todos muriendo al mismo tiempo. Me apoyé contra la pared sintiendo que las piernas no podían sostenerme. El charro negro comenzó a caminar lentamente por el pasillo. Cuando pasó junto a mí se detuvo unos segundos. «Tus manos salvan vidas», dijo. Luego señaló mis guantes quirúrgicos manchados de sangre. «Pero las deudas siempre se pagan». Después siguió caminando hasta desaparecer en la oscuridad del hospital. Esa fue la primera vez que entendí completamente el trato. Intenté detenerlo, intenté dejar de operar, pero cada vez que me negaba a hacer una cirugía, alguien cercano a mí sufría un accidente horrible. Un colega, un vecino, incluso un familiar. Como si el trato exigiera sangre de cualquier forma. Así que volví al quirófano, una y otra vez, salvando vidas, mientras otras desaparecen en el hospital. Hoy sigo trabajando como cirujano. Mi reputación es más grande que nunca. Los pacientes viajan desde otros estados para que yo los opere. Dicen que soy un milagro de la medicina. Pero hay algo que nadie sabe. Cada madrugada exactamente a las 3, los pasos vuelven a escucharse en los pasillos del hospital. El sonido de una camilla que avanza lentamente. Y cuando termino una cirugía particularmente difícil, siempre veo al charro negro al final del corredor observándome en silencio, esperando, contando. Porque por cada vida que logro salvar, siempre hay alguien más en alguna habitación del hospital que comienza a ahogarse en su propia sangre, pagando el precio de algo que yo ya no puedo detener. El sonido de los golpes dentro de la pared fue tan claro que durante un momento pensé que alguien se había quedado atrapado dentro del edificio. Me acerqué lentamente al muro recién terminado, todavía húmedo en algunas partes por el cemento fresco, y apoyé la mano sobre la superficie fría intentando escuchar mejor. Durante unos segundos no se escuchó nada, solo el viento que silbaba entre las estructuras metálicas de la obra y el eco distante del tráfico de la ciudad. Empecé a convencerme de que tal vez había sido mi imaginación, o el ruido de alguna tubería acomodándose dentro del concreto. Entonces el golpe volvió a escucharse, más fuerte, más claro, y esta vez no fue uno solo, fueron 3 golpes seguidos. Sentí como el estómago se me contraía de inmediato, porque el sonido tenía algo que no podía ignorar. No era el sonido de un material moviéndose ni de una tubería vibrando. Era un golpe seco, rítmico, exactamente como cuando alguien golpea desde el otro lado de una puerta. Retrocedí lentamente. La advertencia del charro negro apareció en mi cabeza con una claridad horrible. Cuando escuches golpes dentro de las paredes, no intentes abrirlas. Esa noche salí de la obra sin decirle nada a nadie. Intenté convencerme de que era mejor ignorarlo, que seguramente había una explicación lógica, pero durante los días siguientes los trabajadores comenzaron a murmurar cosas extrañas. Uno decía que escuchaba ruidos cuando trabajaba cerca de cierto muro. Otro aseguraba que en las madrugadas el concreto parecía vibrar como si algo estuviera moviéndose dentro. Intenté callarlos diciendo que eran imaginaciones, que el edificio tenía tuberías y conductos que podían hacer eco, pero en el fondo sabía que estaban escuchando lo mismo que yo. Los golpes, al principio eran esporádicos, apenas 1 o 2 durante el día, pero con el paso de las semanas comenzaron a volverse más frecuentes. Una tarde uno de los albañiles salió corriendo del segundo piso completamente pálido. Decía que había escuchado a alguien gritar desde dentro de una pared. Los demás se rieron de él, pero cuando fui a revisar el lugar encontré algo que me dejó helado. Había marcas en el concreto, marcas largas, irregulares, como si algo hubiera arañado la pared desde adentro antes de que el cemento terminara de secarse. Sentí que la respiración se me volvía pesada. Ese día decidí irme temprano. Cuando llegué al estacionamiento de la obra ya estaba anocheciendo, y mientras caminaba hacia mi camioneta sentí esa misma sensación que había experimentado la primera vez que vi al charro negro, esa sensación de que alguien me estaba observando. Levanté la mirada lentamente, y ahí estaba, montado sobre el mismo caballo oscuro, esperándome al otro lado de la calle. El charro no se movía, solo estaba sentado observando el edificio en construcción como si estuviera inspeccionando algo que le pertenecía. Sentí un miedo profundo recorriéndome el cuerpo. Caminé hacia él con las piernas temblando. «Hay ruidos en las paredes», dije intentando que mi voz no sonara tan débil como me sentía. El charro inclinó ligeramente la cabeza. «Lo sé,
Parece que hay alguien dentro. El hombre soltó una pequeña risa. No fue una risa fuerte, fue algo bajo, casi divertido. Las paredes siempre tienen algo dentro. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Qué hay en esos cuartos? El charro me miró en silencio durante unos segundos. Luego respondió con absoluta tranquilidad. Tu prosperidad. No dijo nada más. Solo giró el caballo lentamente y comenzó a alejarse por la calle oscura. Esa noche no pude dormir. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza mientras recordaba cada edificio que habíamos terminado durante ese año. Cada obra donde había mandado construir esos cuartos ocultos dentro de las paredes. Intenté convencerme de que no podía ser nada real, pero 2 semanas después ocurrió algo que destruyó cualquier intento de negarlo. Uno de los edificios que habíamos terminado meses antes sufrió una falla estructural menor. Nada grave, solo una grieta que apareció en uno de los muros internos del estacionamiento subterráneo. Cuando fui a inspeccionarla con los ingenieros noté algo que me hizo sentir un frío inmediato. La grieta estaba exactamente donde debía estar uno de los cuartos sellados. Los ingenieros comenzaron a golpear el muro con herramientas para revisar el daño. Y entonces escuchamos algo, un sonido hueco. Uno de ellos frunció el ceño. Aquí hay un espacio vacío detrás, dijo. Sentí el corazón acelerarse violentamente. Intenté decirles que no era necesario romper la pared, que probablemente era un conducto técnico, pero ya era tarde. El martillo neumático comenzó a perforar el concreto. El ruido fue ensordecedor. Fragmentos de cemento cayeron al suelo mientras el agujero se abría lentamente. Y entonces el olor salió primero. Un olor espeso, nauseabundo a carne podrida atrapada durante meses. Los trabajadores se cubrieron la nariz. Cuando finalmente el agujero fue lo suficientemente grande, uno de los ingenieros iluminó el interior con una linterna. El silencio que siguió fue absoluto. Yo también miré, y lo que vi me hizo retroceder varios pasos. Había un cuerpo dentro, un cuerpo humano completamente descompuesto, encogido en el espacio oscuro como si hubiera estado intentando escapar durante mucho tiempo. Los huesos de las manos estaban destrozados, las uñas arrancadas. Las paredes del pequeño cuarto estaban cubiertas de marcas de arañazos profundos, como si esa persona hubiera pasado semanas golpeando y raspando el concreto desde adentro. Los ingenieros comenzaron a gritar órdenes, a llamar a la policía, a preguntarse cómo demonios un cadáver había terminado dentro de un muro sellado, pero yo ya sabía la respuesta. Esa noche volví a ver al charro negro. Estaba sentado frente al edificio terminado, observándolo con calma. Me acerqué con el cuerpo temblando. Había una persona ahí dentro. El charro asintió lentamente. Siempre hay alguien. Sentí que el mundo se me venía encima. Yo no metí a nadie ahí. El hombre me miró con algo que parecía paciencia. Tú construyes los cuartos. Luego señaló el edificio. Yo me encargo del resto. Sentí náuseas. ¿Qué les pasa a esas personas? El charro guardó silencio durante unos segundos. Luego respondió con una voz tranquila que todavía escucho en mis pesadillas. Pagan tu éxito. Después de esa noche intenté detenerlo todo. Intenté cancelar proyectos. Intenté vender la empresa. Pero cada vez que rechazaba una obra algo terrible ocurría. Accidentes en las construcciones, derrumbes inexplicables, trabajadores muriendo de formas horribles, hasta que entendí algo que me rompió por dentro. El trato no se podía romper. Ahora mi empresa es la más grande que he tenido. Ganamos casi todas las licitaciones importantes del país. Los edificios que construimos están en todas partes. Centros comerciales, hospitales, torres de departamentos. Pero cada vez que comienza una obra nueva hay algo que siempre se construye antes que cualquier otra cosa. Un pequeño cuarto oculto dentro de las paredes, sin ventanas, sin puertas visibles. Y algunas noches cuando visito las obras después de que todos se han ido, puedo escuchar los golpes. Golpes desesperados, arañazos, gritos ahogados detrás del concreto. Pero nunca intento abrirlos, porque cada vez que esos golpes se escuchan más fuertes, el charro negro siempre aparece cerca, observando en silencio como si estuviera esperando a que yo recuerde que todo lo que tengo, cada edificio, cada contrato, cada peso que entra a mi cuenta, está siendo pagado por alguien que todavía sigue atrapado dentro de las paredes. El hombre comenzó a levantarse lentamente de la silla sin dejar de mirarme y en ese momento sentí algo extraño en el aire del casino. Algo pesado, como si la temperatura hubiera bajado de golpe o como si toda la sala estuviera conteniendo la respiración. Yo seguía sosteniendo las fichas en mis manos, todavía escuchando el murmullo de los otros jugadores alrededor de la mesa. Pero de pronto ese ruido se volvió lejano, apagado, como si mi atención se hubiera quedado atrapada únicamente en ese hombre que se levantaba frente a mí. Sus ojos eran lo que más me perturbaba. No eran simplemente oscuros. Parecía que la luz no existía dentro de ellos. Caminó un paso hacia mí, luego otro. Sus manos temblaban ligeramente mientras avanzaba, y por un segundo pensé que iba a atacarme o a reclamarme algo por haber ganado todo su dinero.
Eso era normal en los casinos. La gente pierde la cabeza cuando ve desaparecer sus apuestas, pero había algo distinto en él, algo que no era rabia, era desesperación. Una desesperación profunda, como si en esa mesa no hubiera perdido dinero, sino algo mucho más importante. ¿Tú? Murmuró con la voz quebrada. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No fue solo el dinero. Sus palabras salieron como un susurro roto. Siento que algo se me fue. Retrocedí un paso. No sabía por qué, pero una parte de mí ya entendía lo que estaba pasando. Recordé exactamente lo que el charro negro había dicho. Cada vez que ganes, alguien más perderá algo más importante que dinero. El hombre dio otro paso. Su piel estaba pálida, sudorosa. No siento nada, dijo. Sus manos comenzaron a temblar más fuerte. Ni miedo, ni rabia, ni siquiera tristeza. Miró alrededor del casino con los ojos vacíos. Es como si todo se hubiera apagado. Y entonces cayó al suelo, de golpe. Su cabeza golpeó el piso con un sonido seco que hizo que varias personas alrededor se giraran inmediatamente. Los guardias del casino corrieron hacia él mientras algunos jugadores se levantaban de sus sillas intentando entender qué estaba pasando. «Llamen a una ambulancia». Se desmayó. «Respira». Yo me quedé completamente quieto. Las fichas todavía estaban en mis manos. Y por primera vez sentí algo muy parecido al miedo, porque mientras los guardias rodeaban al hombre en el suelo, levanté la mirada y vi algo que me hizo sentir un frío profundo en el pecho. Al otro lado del casino, cerca de la entrada, estaba él, el charro negro, de pie entre la gente. Nadie parecía notarlo, nadie reaccionaba a su presencia. Simplemente estaba ahí, observándome con esa misma calma inquietante que había visto la primera noche. El sombrero ocultaba sus ojos, pero sabía que me estaba mirando. Luego inclinó ligeramente la cabeza, como si me felicitara, y desapareció entre la multitud. Durante las semanas siguientes volví al casino muchas veces. Al principio me dije a mí mismo que lo hacía por necesidad, para recuperar el dinero que había perdido, para pagar mis deudas y volver a levantar mis negocios. Pero la verdad era otra. Era imposible detenerse cuando siempre ganas. Cada noche era lo mismo. Entraba al casino, apostaba y ganaba. En las mesas de cartas, en la ruleta, en cualquier juego. El dinero volvía a acumularse frente a mí como si el azar estuviera completamente de mi lado. Pero siempre ocurría algo más. Alguien cerca de mí comenzaba a sentirse mal. Un jugador que se desmayaba, otro que comenzaba a sangrar por la nariz. Una mujer que rompía en llanto diciendo que sentía un vacío horrible dentro del pecho. Y siempre había alguien que me miraba, con esa misma expresión extraña, como si supieran que algo en mí estaba robándoles algo invisible. Empecé a evitar las miradas, a concentrarme únicamente en las fichas, en las cartas, en los números, porque cada vez que alguien lograba sostenerme la mirada por demasiado tiempo, algo peor ocurría. Una noche, mientras jugaba en una mesa de blackjack donde había ganado una cantidad absurda de dinero, escuché un grito detrás de mí. Giré la cabeza. Un hombre estaba tirado en el suelo convulsionando. Los guardias corrían nuevamente. Los jugadores se levantaban de sus sillas. Y entonces lo vi. El charro negro estaba sentado en una de las máquinas de juego al fondo del casino, observando, siempre observando. Me levanté de la mesa con el corazón latiendo fuerte. Caminé hacia él atravesando la sala llena de luces y ruido. Cuando estuve lo suficientemente cerca pude ver claramente su sonrisa bajo la sombra del sombrero. Esto no es suerte, dije. El charro inclinó ligeramente la cabeza. No, les estás quitando algo. El hombre apoyó una mano sobre la máquina de apuestas. Ellos apostaron. Sentí rabia subir por mi pecho. Nadie apostó su vida. El charro levantó lentamente la mirada hacia mí. Siempre lo hacen. Hubo un silencio incómodo. Quiero detener esto. El hombre soltó una pequeña risa. Pero sigues ganando. No respondí, porque tenía razón. El dinero que estaba acumulando era más del que había tenido en toda mi vida. El trato ya está hecho, continuó. Quiero salir. El charro se levantó lentamente de la máquina. Eso también tiene precio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuál? El hombre dio un paso hacia mí. Las luces del casino reflejaron por un segundo algo extraño en sus ojos. Algo oscuro. Cuando alguien pierda todo mirándote, el siguiente serás tú. Luego caminó hacia la salida del casino. Esa fue la última vez que hablé con él. Intenté dejar de apostar, intenté alejarme de los casinos, pero cada vez que lo hacía ocurrían cosas extrañas, accidentes, deudas que reaparecían, personas peligrosas recordándome el dinero que todavía debía. Era como si el juego me persiguiera, así que volví, una y otra vez. Hoy sigo apostando, sigo ganando, tengo más dinero del que jamás imaginé, pero cada vez que me siento frente a una mesa siento ese miedo creciendo dentro del pecho, porque siempre hay alguien que termina perdiéndolo todo frente a mí, y cuando eso ocurre, siempre levantan la mirada y me miran directamente a los ojos, esperando, como si supieran que tarde o temprano llegará la noche en que uno de ellos finalmente pierda lo suficiente para que el siguiente en pagar todo sea yo.
El hombre estaba caminando directamente hacia mi patrulla y por un instante sentí que el tiempo se detenía dentro de la cabina. Los faros iluminaban su cuerpo desde el frente y podía ver claramente la sangre seca cubriendo parte de su camisa, el polvo pegado a su rostro y esa mirada perdida que parecía no enfocar nada realmente. Lo reconocí de inmediato. Era un asaltante que llevaba meses prófugo después de un tiroteo en una gasolinera a varios kilómetros de esa carretera. Había escapado durante la persecución y desde entonces nadie había logrado encontrarlo. Sin embargo, ahí estaba, caminando lentamente hacia mí como si hubiera estado esperando ese momento. Recordé inmediatamente las palabras del charro negro. Cuando veas a alguien caminando solo en medio del camino, no te detengas a preguntarle quién es. Pero ya era demasiado tarde. La patrulla ya estaba detenida, y el hombre estaba a menos de 10 metros. Su caminar era extraño e irregular, como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado por algo invisible. Cuando levantó la cabeza para mirar hacia la patrulla, sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque sus ojos estaban completamente vacíos, sin expresión, como si hubiera algo muerto detrás de ellos. Abrí lentamente la puerta del vehículo. «Policía», grité instintivamente. El hombre no respondió. Siguió caminando, paso, paso, paso. El sonido de sus botas contra el asfalto resonaba en la carretera vacía. «Alto ahí». Nada, ni siquiera parpadeo. Saqué mi linterna y apunté directamente a su rostro. Y fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir un frío profundo en el pecho. Había un agujero oscuro en su abdomen, un agujero grande. La tela de la camisa estaba rota alrededor y la sangre seca cubría la piel hasta la cintura. Era una herida mortal, una herida que ningún hombre podría sobrevivir durante tanto tiempo. Sin embargo, seguía caminando, directamente hacia mí. Instintivamente llevé la mano al arma. «Detente ahora». El hombre dio otro paso, luego otro. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la luz de la linterna iluminó completamente su rostro. Reconocí cada detalle. Las cicatrices, la barba mal afeitada. Era él, pero algo estaba terriblemente mal, porque cuando abrió la boca para hablar salió un sonido extraño, como si el aire escapara por un pulmón lleno de sangre. «Me encontraste». La voz salió húmeda, quebrada. Retrocedí un paso. «Tira lo que tengas en las manos». Pero el hombre no llevaba nada. Solo extendió lentamente los brazos hacia mí. Me tocaba. Sus piernas comenzaron a temblar. Yo perdí, y entonces cayó al suelo. De golpe, su cuerpo golpeó el asfalto con un sonido seco y quedó completamente inmóvil frente a la patrulla. Durante unos segundos no me moví. El silencio del desierto volvió a envolver todo. Me acerqué lentamente. Apunté la linterna hacia su rostro. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no había vida en ellos. El hombre estaba muerto, completamente muerto. Sin embargo, yo lo había visto caminar, lo había escuchado hablar. Un viento frío cruzó la carretera levantando pequeñas nubes de polvo, y entonces escuché algo detrás de mí, un sonido que ya conocía demasiado bien. Clac, clac, clac. Herraduras. Giré lentamente. A unos 20 metros en medio de la carretera oscura estaba él, el charro negro, montado en su caballo, observando en silencio. El animal respiraba lentamente, soltando vapor en el aire frío de la madrugada. Sentí rabia mezclarse con el miedo. «Esto fue cosa tuya», dije. El charro inclinó ligeramente la cabeza. «Cumpliste tu parte», señaló el cuerpo en el suelo. «Lo encontraste». Apreté los puños. Ese hombre ya estaba muerto. El charro guardó silencio unos segundos, luego respondió con calma. «Alguien siempre tiene que aparecer en el camino». Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? El hombre miró la carretera que se perdía en la oscuridad. Las carreteras nunca están vacías. Luego volvió a mirarme. «Siempre hay alguien que debe ser encontrado». El viento sopló nuevamente sobre el desierto. «No quiero seguir con esto». El charro sonrió levemente. «Pero lo harás». Después giró lentamente el caballo. Antes de desaparecer en la oscuridad dijo algo que todavía me persigue cada vez que patrullo esas rutas. Porque los caminos siempre necesitan un final. Durante los meses siguientes mi reputación dentro de la policía cambió por completo. Empecé a encontrar criminales que llevaban meses prófugos, asaltantes, traficantes, asesinos. Siempre aparecían en las carreteras durante mis patrullas nocturnas, caminando solos, perdidos, como si el desierto los hubiera escupido directamente frente a mi patrulla. Algunos estaban heridos, otros ya estaban muertos cuando los encontraba, pero siempre aparecían, siempre en medio del camino. Mis superiores comenzaron a decir que tenía un instinto especial para encontrar fugitivos. Las noticias hablaban de mis capturas, pero nadie sabía lo que realmente ocurría, porque cada vez que encontraba a uno algo más aparecía después. A veces mientras conducía de regreso a la estación,
Veía otra figura caminando en la distancia, personas que no estaban en ninguna base de datos, personas que no reconocía, hombres, mujeres, incluso una vez, un niño, siempre caminando solos, siempre en medio de la carretera, y siempre mirando directamente hacia la patrulla. Al principio intenté ignorarlos, recordar la advertencia, no te detengas, pero algunas noches no puedo evitarlo. Algunas noches el instinto de policía me obliga a frenar, a bajar del vehículo, a preguntar si necesitan ayuda, y cuando lo hago siempre ocurre lo mismo. La persona levanta lentamente la cabeza, me mira fijamente, y en sus ojos aparece esa misma expresión que vi en el primer hombre, una mezcla de resignación y miedo, como si supieran algo que yo todavía no quiero aceptar, porque cada vez que alguien aparece en medio del camino, siempre termino encontrando algo más al amanecer. Un cuerpo, un accidente, un vehículo abandonado, como si el destino de esas personas ya estuviera escrito antes de que yo siquiera llegue. Ahora entiendo lo que el charro negro quiso decir aquella primera noche. Las carreteras siempre tienen a alguien que recoger, y algunas madrugadas cuando conduzco completamente solo en medio del desierto puedo ver su silueta a lo lejos, montado en ese caballo negro, observando, esperando, como si supiera que tarde o temprano llegará la noche en que alguien aparecerá caminando en medio del camino, y cuando detenga la patrulla para verlo bien, el rostro que iluminarán mis faros será el mío. Después de encontrar a Luis dentro del congelador, el restaurante se llenó de un silencio que nunca había sentido en ese lugar. Durante años, había escuchado gritos de meseros, platos chocando, aceite hirviendo y música de fondo, pero esa madrugada todo parecía muerto, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Recuerdo que uno de los muchachos empezó a vomitar en el suelo mientras otro salía corriendo a llamar a la ambulancia, pero yo me quedé inmóvil mirando el cuerpo de Luis, porque algo en la forma en que tenía las manos desgarradas me decía que había intentado salir durante mucho tiempo, que había estado golpeando la puerta desde adentro mientras nosotros seguíamos trabajando afuera sin escuchar nada. La policía llegó una hora después, hicieron preguntas, tomaron fotos y finalmente dijeron que probablemente había sido un accidente, que tal vez Luis entró al congelador por algo y la puerta se cerró por un fallo del mecanismo. Yo asentí como si les creyera, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. La puerta no se cerraba sola, nunca lo había hecho en 15 años. Esa noche cuando todos se fueron, me quedé solo limpiando la cocina. El restaurante estaba completamente oscuro, y el sonido del refrigerador industrial era lo único que se escuchaba. Mientras lavaba mis manos en el fregadero recordé algo que me hizo sentir un vacío horrible en el estómago. Había olvidado la mesa. Esa noche la preparé tarde, casi a medianoche. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos mientras caminaba hacia el comedor vacío. Las luces estaban apagadas excepto por una lámpara tenue sobre la barra, y la mesa del fondo seguía ahí, con el plato servido y las 2 copas de tequila intactas. Por un momento pensé que tal vez todo era coincidencia, que la muerte de Luis no tenía nada que ver con aquel trato absurdo. Entonces escuché algo. El sonido fue muy suave al principio, como el roce de una bota sobre el suelo. Levanté la mirada lentamente. La silla frente a la mesa se estaba moviendo. No fue un movimiento brusco, fue lento, como si alguien acabara de sentarse. El corazón empezó a latirme con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar. No veía a nadie, pero la silla seguía hundida hacia abajo, como si hubiera peso sobre ella. Luego la copa que estaba frente a esa silla se levantó unos centímetros. No vi manos, solo el vidrio flotando un instante antes de inclinarse. El tequila desapareció de la copa como si alguien lo hubiera bebido de un solo trago. Sentí que las piernas me temblaban. Y entonces escuché la voz. No venía de ningún lugar específico, era como si estuviera justo detrás de mí y al mismo tiempo en toda la habitación. Llegaste tarde, no me atreví a moverme, no me atreví a mirar. La voz sonaba tranquila, pero había algo en ella que me hacía sentir como un animal atrapado. Las condiciones son claras, dijo lentamente. Abrí la boca para intentar hablar, para intentar decir que había sido un error, que había sido una noche ocupada, que no volvería a pasar, pero antes de que pudiera hacerlo sentí algo frío apoyarse sobre mi hombro. Era una mano, pesada, helada, y cuando giré la cabeza lo vi. El mismo charro negro de aquella noche en el estacionamiento estaba de pie a mi lado, tan cerca que podía ver el brillo húmedo de sus botas y el borde oscuro de su sombrero ocultando sus ojos. No parecía enojado. Eso fue lo que más miedo me dio. Solo estaba observándome.
Te advertí que cada trato tiene un precio. Intenté explicarle que Luis había muerto, que aquello ya era demasiado, que yo no quería nada más de ese trato. Pero el charro solo negó lentamente con la cabeza. El trato ya está hecho. Luego caminó hacia la puerta del restaurante. Antes de salir se detuvo. Si vuelves a olvidar, no será alguien de tu cocina. Después desapareció en la oscuridad de la calle. A partir de esa noche mi vida se convirtió en una pesadilla silenciosa. El restaurante seguía lleno, más lleno que nunca. Había noches en las que teníamos que rechazar clientes porque no cabían más personas. El dinero llegaba en cantidades que jamás había imaginado, pero cada lunes la misma sensación de terror comenzaba a crecer dentro de mí. Preparaba la mesa con horas de anticipación. Nunca volví a olvidar. Sin embargo, las cosas alrededor del restaurante comenzaron a empeorar. Primero fue un cliente que se atragantó y murió en la mesa número 7. Luego un proveedor tuvo un accidente en la carretera la misma noche que firmé un contrato importante. Después uno de mis meseros desapareció al salir del trabajo. Cada vez que algo así ocurría yo sentía esa mirada sobre mí, como si alguien estuviera observando desde algún rincón oscuro del restaurante. Y algunas noches cuando cerraba el lugar veía al charro negro sentado en la mesa del fondo. No hablaba, solo me miraba. Un lunes pensé en romper el trato. Fue una idea estúpida que me vino después de beber demasiado en la cocina. Me dije a mí mismo que todo era coincidencia, que estaba perdiendo la cabeza, que si simplemente dejaba de preparar esa mesa nada pasaría. Esa noche no serví nada. El restaurante cerró a la 1. Me quedé solo limpiando tratando de ignorar el miedo que me retorcía el estómago. A las 2:30 escuché algo en la cocina. Un golpe metálico, luego otro. Caminé lentamente hacia el congelador industrial. La puerta estaba entreabierta. Cuando la abrí el frío me golpeó el rostro y el olor me hizo retroceder. Había algo dentro. Al principio pensé que era carne caída de alguna caja, pero cuando encendí la luz vi la mano. Era una mano humana. Reconocí inmediatamente el reloj. Era el de mi hermano menor. Había venido esa tarde a visitarme. El resto del cuerpo estaba doblado entre las cajas de pollo congelado, la piel desgarrada por el frío y los ojos abiertos con la misma expresión de terror que había visto en el rostro de Luis. En ese momento entendí algo que me hizo caer de rodillas. El trato no era solo la mesa, el trato era todo. El éxito, el dinero, la prosperidad. Todo eso estaba siendo pagado de alguna manera. Y cuando salí del congelador lo vi otra vez. El charro estaba sentado en la mesa del fondo. La botella de tequila ya estaba abierta. Una copa servida frente a él, la otra frente a la silla vacía. Esta vez levantó la mirada hacia mí. Todavía hay espacio para uno más, dijo. Desde entonces el restaurante sigue abierto. La gente todavía hace fila afuera todas las noches, pero hay algo que nadie sabe. Cada lunes preparo la mesa, sirvo la botella, lleno las 2 copas y me siento frente a él, porque después de aquella noche entendí que el trato nunca fue para que mi restaurante se llenara. El trato era para que yo nunca pudiera irme, y algunas madrugadas cuando el lugar ya está vacío puedo escuchar pasos dentro del congelador, como si todavía hubiera alguien intentando salir. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.